El mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti. Hola, les doy muy buenos días a todos los que están conectados. Mi nombre es Gonzalo Jiménez, soy subgerente de estrategia de BCI Wealth Management. Y a nombre de todo BCI les doy la bienvenida a esta nueva fecha de nuestro ciclo de charlas online Inversiones al Día. En estas charlas lo que estamos buscando es conectar con ustedes y darles la información más actualizada del momento económico y de las oportunidades de inversión que podemos encontrar en BCI. En esta oportunidad en particular, vamos a analizar algo que está en boca de todos, que son los primeros 100 días del gobierno del presidente Donald Trump. Y esto también relacionarlo con los efectos que hemos visto en los mercados durante estos meses y proyectar cómo se viene el resto de su mandato, considerando que estamos recién empezando. Es claro que el inicio de este segundo mandato del presidente Trump ha sido sumamente dinámico, generando tanto volatilidad en los mercados como un constante flujo de noticias que es importante que pongamos en contexto. Y bueno, para comenzar de estos temas, hoy me acompañan tres destacados expositores. Está con nosotros Antonio Moncado, economista senior de BCI Studios. Además nos acompaña Alexis Soces, subgerente de estrategia de BCI Corredor de Bolsa. Y también está Rodrigo Barros, gerente de renta fija de BCI Asset Management, con quienes esperamos resolver todas sus dudas y entregarles un completo panorama de nuestra estrategia de inversión. Les comento que en su pantalla tienen un chat en el que pueden hacer sus preguntas, las que iremos respondiendo en el transcurso de esta charla, o al final también va a haber un espacio para las preguntas. Además les cuento que la grabación de este encuentro podrán revisarla en el sitio web bci.cl/inversiones, encontrar mucha otra información y todas las salas que hemos hecho en el pasado también están guardadas en el sitio. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Antonio Moncado. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias también a todos los que están conectados esta mañana a esta presentación. Hemos preparado un material que indudablemente es de interés de ustedes, sobre todo en esta coyuntura que estamos enfrentando, con algunas incertidumbres que se van despejando, y vamos a ello. En el contexto económico hemos ido viendo que la reducción transitoria que hemos tenido el reciente fin de semana en la aplicación de aranceles entre Estados Unidos y China generó una disminución significativa en la tasa arancelaria promedio que Estados Unidos aplica al resto de las economías del mundo. Cabe señalar que esta fase que hoy día enfrentan Estados Unidos y China era principalmente uno de los objetivos que tenía el gobierno de Trump en términos de iniciar, a partir de esta guerra comercial, una fase de negociación de la cual comienzan hoy día a vislumbrarse algunos frutos de ese proceso. Con ello, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, la tasa arancelaria promedio cae desde niveles cercanos al 25% a un nivel cercano al 13%, cuestión que sin duda aleja un poco los temores respecto de impactos más negativos sobre la economía norteamericana y en general
también sobre las menores perspectivas de crecimiento que se comenzaron a dibujar sobre la economía china. Si vamos a la siguiente lámina, podemos observar que en general las autoridades económicas han sido relativamente cautas en esta coyuntura en revisar sus escenarios económicos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional hace algunas semanas atrás presentó revisiones prácticamente en todas las economías del mundo, aunque revisiones bastante modestas en su orden de magnitud. No obstante, preocupa tanto que en economías desarrolladas, emergentes y en el crecimiento a nivel global, el Fondo Monetario esté aspectando un crecimiento más modesto para 2025, cuestión que podría afectar la trayectoria de recuperación de las distintas economías a nivel global para los próximos años. Esta será el principal argumento para la búsqueda de una solución relativamente rápida, y digo relativamente porque depende del fruto principalmente de las negociaciones, donde los costos asociados a nivel económico hoy día ya comienzan a sentirse. De hecho, comenzamos a observar algunas cifras del primer trimestre que muestran en parte algunos de los impactos de esta guerra comercial. Si vamos a la siguiente lámina, podemos ir viendo que parte de estos impactos muestran una trayectoria de crecimiento decreciente para 2025, de la cual afectará la inercia de recuperación de buena parte de las economías a nivel global hacia los próximos años. Los escenarios más negativos de la guerra comercial indudablemente afectaban esta trayectoria de manera bastante severa, y la probabilidad de recesión económica, no solamente en Estados Unidos, sino también en otras economías, se ha hecho presente en los indicadores económicos, pero también han permeado hacia las expectativas que se pueden desprender de activos financieros. Nunca en la historia reciente habíamos visto un episodio de incertidumbre política tan elevado como el que estamos hoy día observando, y sin duda, más allá de las medidas concretas, la incertidumbre económica ya es un factor por sí solo que afecta la actividad económica y la afectará, por lo menos dentro del corto plazo, incluso mediando medidas de reversión de algunos de los anuncios que habíamos conocido a inicios de año. Si vamos a la siguiente lámina, podemos ir viendo que también la volatilidad de los mercados financieros se ha elevado con fuerza cada vez que se han generado episodios de anuncios importantes en materia comercial. De hecho, el día de la liberación significó, en términos de volatilidad, un episodio creciente en esta variable, mucho mayor a episodios de tensión como los que habíamos tenido tras el incremento de tasas por parte del Banco Central de Japón, y episodios anteriores como los de tensión de liquidez sobre algunos bancos de menor tamaño en Estados Unidos hace algún tiempo atrás, a partir del incremento que mostraron las tasas en esa economía. Por tanto, hoy día nos enfrentamos a un escenario volátil que, si bien ha venido decreciendo en esta variable, puede significar también nuevos episodios de volatilidad que podrían afectar sin duda la valorización de los mercados. La probabilidad diaria hoy en Estados Unidos, la probabilidad diaria capturada con variables financieras de esa frecuencia y otras, componen una tasa de recesión o una probabilidad de recesión para Estados Unidos hacia un año adelante, que ha venido cayendo, pero que se mantiene todavía elevada y cercana al 40%. De hecho, a inicios de año, la tasa de probabilidad de recesión en Estados Unidos era prácticamente la mitad de la que hoy día estamos observando. Esperemos que esta probabilidad disminuya hacia los próximos meses. En términos de los primeros impactos que hemos ya observado, tuvimos un registro del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, una de las primeras revisiones a esta cifra. Quedan todavía un par que conocer, pero ya comenzamos a observar que el crecimiento económico en Estados Unidos comienza a perder tracción, principalmente por medidas anticipatorias que tienen que ver con un incremento en las importaciones en esa economía desde que se conocieron los anuncios, pero previo a la aplicación de ellos, lo que de alguna manera significó una medida precautoria que terminó por elevar los inventarios en esa economía a partir de un incremento exacerbado en el volumen de importación a partir de bienes que todavía no aplicaban aranceles hacia Estados Unidos, razón por la cual la economía en Estados Unidos muestra un crecimiento
interanual en terreno negativo, lo que de alguna manera preocupa a las autoridades económicas. Y sin duda nos encontramos en un contexto, como pueden ver en el gráfico de la derecha, donde el consumo privado ha perdido también fortaleza, ha perdido tracción, porque de alguna manera, como recordarán, venimos en un proceso de desaceleración económica de las distintas economías a nivel global, y la guerra arancelaria pilló prácticamente en este proceso a la economía en Estados Unidos y podría amplificar ese proceso. Si vamos a la siguiente lámina, podemos ir viendo que la inflación en Estados Unidos ha venido descendiendo, razón principal de una menor demanda interna en su economía, las presiones sobre bienes y sobre servicios, y en particular sobre elementos subyacentes, ha venido descendiendo, pero se espera que hacia los próximos meses estas medidas inflacionarias vuelvan a mostrar alguna aceleración. De hecho, hay algunas proyecciones que hablan de inflaciones que podrían aproximarse nuevamente del orden del 3.5 a 4% hacia los próximos meses si es que la guerra comercial continúa. Recordemos que la medida arancelaria ha disminuido, pero los aranceles no han desaparecido. Por tanto, presiones inflacionarias hacia los próximos meses podrían sin duda aparecer en los indicadores inflacionarios en Estados Unidos. Por otro lado, las medidas financieras también han ido añadiendo algo de incertidumbre respecto a las decisiones que podría tomar la Reserva Federal durante los próximos meses. De hecho, los futuros de tasa Fed Fund, gráfico que ustedes pueden ver en la izquierda de su pantalla, hoy día vuelven nuevamente a internalizar dos recortes de tasa después de positivos datos que hemos conocido en lo más reciente y también ante el mejor ánimo que se generó en el mercado después de los anuncios de aminoramiento en la tasa arancelaria. Bueno, los riesgos siguen estando presentes, las expectativas del mercado han estado muy volátiles y los banqueros centrales, y en particular la Fed, ha sido muy cauta en señalar su orientación de política para el resto del año. No obstante, en BCI vemos que la Reserva Federal debería embarcarse nuevamente en un proceso de reducción de tasas, llevando 3 recortes de tasa durante el segundo semestre de este año, cuestión que relativamente ha sido priceada por los futuros de tasa Fed Fund. Por otro lado, las tasas de largo plazo, como podemos ver en el gráfico de la derecha, han venido elevándose por esta condición también más positiva que hemos visto en lo más reciente a partir de los menores aranceles. Los inversionistas han dejado de mirar o de generar atractivo en la curva de rendimiento en Estados Unidos y han vuelto a migrar nuevamente hacia instrumentos de renta variable, lo que ha generado una presión alcista sobre las tasas de largo plazo en esa economía. Si vamos a la siguiente lámina, parte del proceso que también aspecta un menor desempeño económico independiente de la guerra comercial en Estados Unidos es su mercado laboral. De hecho, la creación de puestos de trabajo en Estados Unidos en esta coyuntura se ha visto bastante aminorada, si bien han habido algunas sorpresas positivas en el contexto general. La generación de puestos de trabajo hoy día en Estados Unidos se ha visto aminorada respecto a lo que veíamos hace algunos trimestres atrás. Y lo que más preocupa es la desaceleración en el crecimiento de sus salarios, una de las principales variables que genera preocupación ante las expectativas de un menor consumo privado hacia los próximos trimestres. Si vamos a la siguiente lámina, podemos ir viendo que China también ha ido generando adecuación en esta nueva coyuntura, ha ido implementando medidas de estímulo monetario. De hecho, su buena batería de tasas ha venido rebajándose ya desde hace algún tiempo y estas rebajas han venido acrecentándose en lo más reciente. Hace algunos días atrás, el Banco Central aplicó una nueva medida estimulativa de manera de enfrentar la menor actividad económica que se podría observar en China a partir de la guerra comercial y la derivación de estos impactos. Cabe señalar que hoy día China se encuentra en una fase de aminoramiento también en su crecimiento económico, donde la demanda interna sigue estando muy mermada y la única fuente de crecimiento económico sobre esa economía sigue siendo su balanza comercial con el resto del mundo. Reflejo de ello, indudablemente, son las nulas presiones inflacionarias que hoy día se observan en China, principalmente por esta debilidad que les señalaba. Si vamos a la siguiente lámina, podemos ir viendo que pese a este fenómeno de menor actividad económica,
la balanza comercial sigue estando robusta, sigue estando dinámica. De hecho, en los últimos indicadores de exportaciones de China ha mostrado un crecimiento bastante sobresaliente, línea de color azul en el gráfico de la izquierda, mientras que las importaciones hacia China se han mantenido relativamente planas o con un crecimiento nulo, lo que en esta coyuntura es una buena noticia, en particular con lo que guarda relación con las importaciones de cobre que China maneja y que de alguna manera son fruto también de las exportaciones en nuestro país. Si vemos el gráfico de la derecha, podemos ver que este volumen de importaciones de cobre se ha mantenido relativamente plano en esta coyuntura, con volúmenes que han seguido mostrando un mantenimiento, digamos, respecto de los niveles que habíamos visto hace un año atrás. Cuestión que en términos fundamentales también ha sido uno de los sustentos a nivel macro de los niveles elevados de precio de cobre que hemos visto en esta coyuntura, cuya principal variable ha sido más bien el mercado financiero. Si vamos a las expectativas que nos deja la guerra comercial para Chile, bueno, seguimos una coyuntura algo distinta. Ya sabemos que los impactos hacia nuestra economía negativos son, pero son menores a los de los principales implicados. Cabe señalar que el 16% de los envíos de nuestra economía hacia el resto del mundo van hacia Estados Unidos, y de ese 16%, el 40% no estaría hoy día afecto a aranceles específicos, razón por la cual nuestra coyuntura en términos macro aspecta una presión inflacionaria sobre nuestra economía que se mantendría durante el 2025. Recuerden ustedes que tras el último IPC, la inflación interanual alcanzó un 4.5%. Nuestra estimación hacia fines de año es que esta inflación se ubique en 4.3%, con una persistencia inflacionaria elevada del lado de los servicios, junto con unas presiones inflacionarias del lado de bienes que van convergiendo hacia menores órdenes de magnitud, principalmente por la menor actividad que hoy día estamos observando en nuestra economía. Si vamos a la siguiente lámina, podemos ir viendo que en esta coyuntura la expectativa de los agentes económicos no ha mostrado una afectación severa. De hecho, tras fines del año pasado y comienzos de este año, las expectativas en nuestra economía tendieron a recomponerse. Todavía se ubican en zona pesimista, pero buena parte de esas expectativas han venido recomponiéndose de manera lenta. Esperamos que la pronta solución, y así nuestro escenario base lo plantea, generen aumento en estas expectativas de los agentes económicos, como buena parte de los mercados financieros han observado con optimismo también estas mejoras en las negociaciones que les señalaba. No obstante, en esta coyuntura la economía chilena debería, tal como lo vino enfrentando ya durante 2024, un proceso de moderación en su crecimiento económico. Recuerden ustedes que tras 5 años después de la pandemia, el ciclo económico en nuestro país sigue todavía mostrando impactos de ese hito económico, razón por la cual en este proceso de desaceleración económica nos encontramos con esta guerra comercial. Los impactos de esta desaceleración los pueden ver en el gráfico de la derecha, con crecimientos relativamente modestos tanto en el consumo privado como en la inversión para los próximos trimestres. Si vamos a la siguiente lámina, podemos ir viendo que las expectativas de inflación a fines de este año se rebajaron con fuerza después del último registro de IPC. De hecho, en el mercado de seguros de inflación, esa expectativa alcanzó el 4% a fines, al cierre de la jornada del día de ayer, y se ubica por debajo de nuestras estimaciones de inflación para lo que vemos hacia fines del año. Por tanto, esperamos que estas medidas inflacionarias capturadas en los seguros de inflación muestren algún repunte dentro del corto plazo. Las inflaciones de mercado, las inflaciones que se componen de tasas del mercado swap, también han venido ajustándose a la baja, reflejo también de la expectativa inflacionaria que esperamos ya más hacia el próximo año y a plazos futuros, razón por la cual nuestra estimación para la inflación del 2026 se ubica más cercana al 3%, momento en el cual alcanzaremos la meta inflacionaria del Banco Central. Si vamos a la siguiente lámina, vamos viendo cuál sería el comportamiento de la autoridad monetaria del Banco Central en esta coyuntura.
Esperamos que el Banco Central retome sus recortes de tasa de política monetaria durante el segundo semestre, una vez despejadas las incertidumbres que hoy día siguen estando presentes en el escenario económico global. Consideramos en nuestro escenario 3 recortes de tasa de 25 puntos base que lleven a nuestro instrumento de política monetaria a ubicarse en 4.25% hacia fines de este año. Hacia fines del próximo esperamos que la tasa alcance niveles de neutralidad en torno a 4%. El mercado, la línea de color amarillo que ven en el gráfico de la izquierda, ubica un nivel algo más por encima de nuestras expectativas, razón por la cual estimamos que a la caída que han tenido las tasas de mercado, como pueden ver en el gráfico de la derecha, sumarán nuevas caídas en tasa toda vez que el Banco Central lleve adelante sus recortes tal como lo planteamos en nuestro escenario base. Si vamos a la siguiente lámina, podemos ir viendo que el mercado de cobre también se ha mantenido relativamente robusto, ha mantenido un precio elevado a partir de una importante diferencia entre los precios en Estados Unidos y en Londres, razón por la cual hoy día los indicadores financieros asociados a este mercado han dado luces de por qué el precio del cobre se ha mantenido en niveles tan elevados. De hecho, la generación de inventarios en Estados Unidos, como podemos ver en el gráfico que vemos en la siguiente lámina, muestra que de alguna manera los inventarios de cobre en ese mercado han crecido con bastante fuerza. Y de hecho, en términos generales, han sido otras economías las que han mermado su capacidad de acumulación de inventarios en un contexto donde las posiciones especulativas netas ante una materia prima que todavía no muestra aplicación de aranceles específicos, como sí lo hizo el aluminio, como sí lo hizo el acero hace algunos meses atrás, observa con buenos ojos una propensión de mayor demanda en el mercado de futuros, lo que de alguna manera ha propiciado niveles elevados en Estados Unidos de esta medición de instrumentos financieros sobre el precio del cobre. Esperemos que en esta coyuntura de mayor solución, de mayor negociación, el precio del cobre se mantenga por mayor tiempo en estos niveles. No obstante, creemos que mostraría un descenso en su precio respecto a los niveles actuales, más hacia fines de año, ubicándose cercano a $4 la libra. Si vamos a la siguiente lámina, podemos ver que hoy día el tipo de cambio, con las variables que tradicionalmente afectan su movimiento, se ubica relativamente cercano a niveles coherentes con fundamentos, o lo que llamamos nosotros nivel fair value del tipo de cambio, que hoy día se ubica cercano a los 950 pesos. Y si vemos en el gráfico de la derecha cuál ha sido el comportamiento de los inversionistas extranjeros en esta coyuntura, pues bien, hemos ido viendo que los inversionistas desde comienzos de año mostraron una propensión a ubicarse, a refugiarse en otras monedas, generando una pérdida de valor en el tipo de cambio hacia comienzos de año. Luego, una vez que se recrudeció la guerra comercial con la aplicación de aranceles de manera creciente, el mercado comenzó a perder optimismo respecto del dólar a nivel global y buscó retorno en otras monedas. En ese proceso ingresaron cerca de 5.000 millones de dólares hacia nuestra economía en términos de flujo, apostando a un fortalecimiento del peso, y parte de ese proceso también ha contribuido a observar menores niveles de tipo de cambio. Hoy día los inversionistas extranjeros están cautos a las señales de mercado y a los anuncios en materia comercial. Por tanto, no se ha generado un cambio en esta coyuntura reciente respecto de un posicionamiento más activo de los inversionistas extranjeros sobre moneda local, cuestión que ha mantenido los niveles de tipo de cambio en los niveles que hemos observado, en torno a 950 pesos, 940 hoy día en la mañana. Si vamos a la siguiente lámina, y ya con esto finalizo mi parte, podemos observar que los escenarios de riesgo en esta coyuntura siguen manteniendo una probabilidad relativamente similar. Por tanto, el mensaje que hoy día, en términos macroeconómicos, dejamos de estos primeros 100 días de Trump es que no podemos dejar de poner sobre la mesa en igualdad de probabilidad escenarios negativos y escenarios positivos ante las decisiones que se adopten después de esta fase de negociaciones. De hecho, los escenarios favorables y adversos
dentro de ese escenario adverso, incluso escenarios severos, debe mantener en términos netos una probabilidad relativamente similar. Como ustedes saben, el escenario oficial de BCI es el escenario base, es el que muestra la mayor probabilidad de ocurrencia de acuerdo a nuestras estimaciones, y la mirada que tenemos hoy día para Chile es de un crecimiento modesto, un 1.8% para este año, una inflación terminando este año en 4.3% y una tasa de política monetaria que desciende con mayor actividad durante el segundo semestre y que alcanza niveles de 4.25 hacia fines de este año. En este escenario, hoy día observamos un tipo de cambio que se ubicaría en torno a 950 pesos hacia fines de este año, no exento de volatilidad. Recuerden ustedes que la volatilidad ha venido creciendo ante esta incertidumbre, pero lo cierto es que esperamos que los riesgos depreciativos todavía siguen estando presentes y estos niveles indudablemente podrían mostrar una propensión de mayor nivel depreciativo hacia los próximos meses si es que el escenario económico se tensiona. Esperemos que así no sea, pero hacia fines de año mantenemos nuestra previsión de un tipo de cambio en torno a 950 pesos. Los invito indudablemente a dejar sus preguntas, las que serán respondidas a posterioridad. Muchas gracias. Bien, Antonio, muchas gracias por la presentación. Yo me voy a colgar un poco de lo que tú tomaste en la parte de los escenarios económicos y vamos a ir a dar una mirada a lo que es la renta variable en particular. Dejamos esta lámina para que tomen mayor atención, pero lo que ven al lado derecho es nuestro posicionamiento en relación a cada uno de los assets, cuánto es nuestra ponderación en Estados Unidos, Europa, Japón o incluso en la renta fija internacional. Esto lo pueden ver con mucho más detalle en la presentación. Bien, partamos entonces con la evolución de estas propuestas de Trump y la guerra comercial. Lo primero es que hemos visto un montón de hitos, promesas cumplidas, incumplidas, entre algunas otras, y algunas de estas que destacar tienen que ver con, lo primero, lo drástico que ha sido en relación al cruce de fronteras, no solamente el de inmigrantes ilegales, sino que también visitas internacionales hacia Estados Unidos se han ido reduciendo muy fuertemente. Estados Unidos, o Trump en este caso, ha ido firmando récord de executive orders que se llaman, ya van 143, ayer incluso estaba impulsando algunas adicionales y eso hace que todo el mercado se tensione muchísimo más. En adelante, lo que vamos a ver, y es la gran incertidumbre, dado que las tarifas entre China, Estados Unidos o Estados Unidos frente a todos los otros países comienza a reducir en términos de riesgo, vamos a enfocarnos como mercado en lo que tiene que ver su promesa de campaña, que es la reducción de impuestos. Un recorte de impuestos debiese generar un combustible positivo al escenario bursátil, algo que hasta el momento no hemos visto. Se pensaba en un inicio que iba a estar en la primera parte, sin embargo, lo más probable es que nos concentremos en lo que resta del año en cuándo va a llegar esta propuesta de reducción de impuestos. En la siguiente lámina lo que vemos es una historia de lo que fue la primera guerra comercial que impulsó también Trump, que fue en el 2018. Si uno se va hito por hito y se concentra en la última parte, llegaron a un acuerdo, terminaron acordando de que China tenía que comprar mucho más productos a Estados Unidos, sin embargo, esas promesas no se han cumplido. En la siguiente lámina lo que vemos es lo que está pasando actualmente. Hemos tenido hitos, aumentos de tensiones en términos de tasa. Esto fue distinto a lo que fue el año 2018 y lo que nos hemos encontrado es que llegábamos hasta hace un par de días atrás, o si uno quiere cerrar hacia la semana anterior, tasas impositivas en relación a los aranceles que eran bastante altas. Y esto, afortunadamente, ya conocimos el día de ayer, en la siguiente lámina, lo que fue la nueva propuesta de reducción. De estos 145% que había impuesto Estados Unidos a China, se reduce a un 30% y de China a Estados Unidos de 125 a un 10%. Esto sin duda alguna que llevó a mejorar el ánimo completamente de los mercados y vemos recuperando las bolsas a nivel internacional el día de hoy. Todo esto que se ha ido acordando en este viaje el fin de semana, vamos a ir viendo plasmar en las próximas semanas. Pero si uno mira la historia, efectivamente está llevar esta tasa de arancel a un 145. Trump en su propuesta siempre tuvo entre un 30, 40 o incluso si pudiese llevarlo a un 50%. Entonces, después de haber avanzado a un 145, vuelve a retroceder
a tasas que eran las que realmente quería imponer a China. En la siguiente lámina, una de las cosas que nos llama la atención es lo que es estas manipulaciones de mercado que han ido denunciando algunos senadores, sobre todo por los comentarios que ha hecho Trump después de firmar algunos acuerdos en donde definitivamente marca y dice compren acciones ahora. Esto lo ha hecho dos veces, uno lo hizo a principios del mes de abril y la otra lo hizo este viernes 8 de mayo, que efectivamente cuando se anunció todo este acuerdo comercial con Reino Unido, lanza nuevamente la frase de comprar acciones, así que hay algunos senadores que ya están impulsando alguna investigación por manipulación de mercado, así que hay que estar atento a esta noticia. Bien, en relación a la guerra comercial, solamente para ponerlo en cifras, lo que hemos visto del 2018 hasta ahora es que las importaciones han caído, pero no en una magnitud generalizada o lo suficientemente potente como para generar un cambio. No hemos visto, estas son las relaciones que tiene China con Estados Unidos. La verdad que en términos de importación, Estados Unidos sigue importando bastante desde China en términos anuales, en términos mensuales también. Y si uno ve, las exportaciones de Estados Unidos hacia China se han reducido muy, muy levemente, pero no hay un cambio significativo desde el inicio de la guerra hacia adelante. En lo que tiene que ver con algunos bienes en particular, sigue habiendo una dependencia muy grande de Estados Unidos a comprar bienes de electricidad, maquinaria, sonido, artículos que ensamblan dentro de algunos aparatos electrónicos, automóviles, entre algunos otros. Por lo tanto, esa dependencia no se va a reducir completamente, incluso aún imponiendo estos aranceles. Por el lado de la inflación, ya lo decía Antonio, Estados Unidos trae un escenario inflacionario que no se ha notado todo este efecto de las tarifas, e incluso hoy día en la mañana ya conocimos el dato de inflación que fue levemente menor a lo esperado, un 0,2% en Estados Unidos, y esto tiene que ver también por un efecto o una incidencia negativa que tiene el precio de los combustibles, que se ha caído bastante el petróleo en las últimas semanas o desde el inicio de lo que fue la guerra comercial, y eso también está incidiendo negativa y tiende a amortiguar un poco más el efecto inflacionario a nivel internacional. Por lo tanto, todo el efecto de tarifas que uno empieza a proyectar escenarios negativos en relación al crecimiento, mayores inflación, todavía no lo vemos específicamente en el mercado y eso se traduce de alguna manera en el precio de las acciones. ¿Cómo vamos a surfear los riesgos en estos próximos días? Llevamos 100 días, pero quedan todavía 1.350 días, 1.360 días, y lo que hemos visto es una recuperación bursátil muy fuerte. Si uno mira la columna de los 30 días, ya Estados Unidos trae una recuperación entre un 8 y un 10%, dependiendo de la bolsa que uno mire. Latinoamérica también, excepto el Merval en Argentina que ha tendido a caer, pero Europa positivo, Asia positivo, o sea, todo con rendimientos demasiado exacerbados en un corto plazo. Y si uno mira en términos anuales, la variación, seguimos viendo levemente negativo Estados Unidos. De hecho, uno podría atreverse a decir que ya está plano en relación a el inicio de año, o sea, todo lo que cayó desde febrero, marzo o incluso con el efecto de la guerra comercial se ha diluido completamente y volvemos a foja cero en relación a lo que inició Estados Unidos a principio de año. Sin embargo, hay otros sectores que se han visto favorecidos, Latinoamérica, Europa, que han tenido rendimientos en el año muy positivos, incluso si uno mira la bolsa local con un 24% de retorno el IPSA. En relación al desempeño bursátil, acá tenemos lo que ha sido el primer mandato de Trump versus el segundo, y efectivamente hay un efecto de depreciación que no le gustaba mucho al presidente, y esto lo llevamos en conclusión porque muchas de el razonamiento de un buen gobierno para Trump tenía que ver con el desempeño bursátil. Por lo tanto, un desempeño bursátil negativo podría poner una nota de un gobierno que no lo está haciendo tan bien. Entonces eso también lo tenía bastante inquieto y sin duda alguna que trajo consigo todo el efecto de comentarios de comprar acciones o posicionarse en el ámbito bursátil o incluso apresurar ciertos acuerdos porque el mercado se ve algo más tensionado. En relación a lo que tiene que ver el desempeño de las bolsas, si nosotros nos paramos el día de hoy, efectivamente tenemos muy, muy levemente negativo Estados Unidos, pero en relación a otros mandatos presidenciales, efectivamente lo que vemos es un componente positivo en los primeros 100 días o algo más de los primeros 100 días. Y si uno va y sigue hacia el final de año en los distintos gobiernos, efectivamente tenemos, da lo mismo si es republicano o demócrata, normalmente tiende a ser el primer año muy, pero muy positivo
para los presidentes. Entonces, esta recuperación, más que sin duda alguna, presenta ciertos temores, pero podría también ser un escenario de oportunidades para tomar unas posiciones en mucho más largo plazo. En relación al dólar, ¿qué ha pasado con los distintos mandatos? Hemos visto depreciaciones y apreciaciones del dólar dependiendo de cada uno de los mandatos presidenciales. Nos hemos encontrado con ataque a Torres Gemelas o hemos visto ciertas tensiones a nivel internacional, por ejemplo, como Obama le toca toda la crisis subprime posterior, entre otras cosas. Entonces el dólar se ha movido sin una correlación tan positiva o tan cercana a una como fueron en términos de presidente los distintos mandatos. Así que eso es algo que nosotros debiésemos ir viendo en congregación hacia finales de año. Lo que sí hemos notado es que en el primer mandato del presidente Trump se depreció el dólar y probablemente el mecanismo que use durante los primeros años sea exactamente lo mismo. Por el lado del tipo de cambio local, ¿cómo ha afectado? Antonio ya mostraba ciertas proyecciones de tipo de cambio, 950 en un escenario base y ciertas volatilidades. Esto es el tipo de cambio, cómo se ha movido en los últimos años. Efectivamente, si uno toma la línea azul, que este último año, tenemos la depreciación guiada del dólar a nivel internacional que ha favorecido en cierta manera al peso chileno después de haber estado muy cerca de los 1.000 pesos, volver a llevarlo más cerca a los 930, 920 pesos en algunas ocasiones. Por lo tanto, dentro de lo que nosotros vemos como un modelo que es distinto a lo que tiene economía, economía proyecta este modelo de tipo de cambio hacia final de año, este modelo en particular se diferencia porque es más coyuntural, es más de corto plazo, posiciones de 10 días, 15 días, y vemos cuánto justifican las variables fundamentales el tipo de cambio actual. Y el día de hoy, en línea con lo que muestra economía en términos de proyección, el tipo de cambio debiese estar moviéndose entre 910 y 956 pesos. Por lo tanto, es consistente con la visión a más largo plazo de economía, lo que tenemos hoy día en corto plazo con los factores que explican muchas veces el tipo de cambio. Por el lado de las tasas, que también es una variable que nosotros vemos fundamental, ya la próxima reunión de política monetaria el 17 de junio, y en términos de tasa, efectivamente, como decía Antonio, para no andar tan rápido en esto, pero hay recortes de tasa que se van viendo hacia final de año, y eso sin duda alguna muestran y apuntan a que podría depreciar en cierto modo el peso chileno, por eso restamos probabilidad a que el tipo de cambio vaya a caer bajo 900 pesos en un corto plazo, a no ser que efectivamente haya un recorte sorprendente por parte de la Reserva Federal de su tasa. Bien, una lámina más adelante tenemos ya el quinto punto, que son las clases de activos o la importancia de mantenerse invertido. Esta palabra de mantenerse invertido, nosotros la tocamos en los seminarios anteriores, incluso cuando fue el anuncio del Liberation Day o el Día de la Liberación de Estados Unidos, donde todo caía muy, muy fuertemente en muy pocos días. Nuestro mensaje fue mantenerse invertido. ¿Y por qué dijimos esto? Porque efectivamente la volatilidad afectó muy corto plazo, pero en el más largo plazo vamos a ver una recuperación y vimos y estamos en una recuperación de esos escenarios de caída. Por ejemplo, en la última columna está el 2025, ¿cuál es el desempeño de las distintas clases de activos? Tenemos tanto las bolsas desarrolladas, excluida Estados Unidos y Canadá, que es EAFE, que aparece en el segundo cuadrado, que tiene casi un 14% de rendimiento en lo que va del año. Mercado emergente, un 7%. Después pasa a toda la parte de renta fija, bonos, cash, high yield, entre algunos otros. Y las bolsas que mantenían un escenario negativo hasta el día de hoy. Y esto nos da una pista de cuál es el movimiento en términos de asset class de renta variable a renta fija si uno quisiera agrupar esos dos grupos grandes de activos. Y efectivamente vimos un traspaso desde el año pasado que estaba más fuerte en renta variable, este año con la incertidumbre a tender a posicionarse mucho más en renta fija. Por el lado del rendimiento de las distintas clases, acá vemos en el gráfico de la izquierda cómo el tremendo desempeño que tenían las bolsas de Estados Unidos y el mundo hacia inicios del 2025 se desarmó completamente en muy pocos meses. Y esto al día de hoy ya se ha recuperado casi por completo. Y ese es donde nosotros reflejamos el mensaje de mantenerse invertido. Efectivamente cuesta mucho cuando hay señales de volatilidad o incertidumbre, cuando caen las bolsas,
a ese temor de perder valor en muy corto plazo, pero efectivamente nosotros ya lo hemos visto en escenarios anteriores, en donde hay una recuperación muy rápida en términos bursátiles después de las caídas. Así que la diversificación como mensaje en este caso es súper importante. Acá hicimos un análisis de cuánto tardaba en recuperar las caídas y acá ustedes ven cuál es la caída diaria del Standard & Poor's y nosotros veíamos caídas de 6% o acumulación en 4 días de casi 12% y lo que dábamos como mensaje hace algunos meses atrás es que la recuperación estaba entre 3 y 6 meses. Efectivamente ahora ya dentro de los 3 meses se ha recuperado gran parte de lo que cayó desde el mes de abril en adelante, así que el mantenerse invertido fue y es y probablemente va a ser en escenarios futuros una recomendación que nosotros debiésemos seguir en estos escenarios de volatilidad. En la siguiente nosotros ponemos qué es lo que pasó realmente con Estados Unidos. La caída de la bolsa de Estados Unidos era explicada casi por completo por las 7 magníficas. La línea roja que ustedes ven en el gráfico de la izquierda son las 7 magníficas aisladas. Y esto efectivamente llegó a una caída de casi 25% agrupando esas 7 magníficas. Sin embargo, si uno excluye las 7 magníficas del índice, que es la línea verde, que es el S&P menos las 7 magníficas, el día de hoy ya está en positivo. O sea, las 493 acciones hoy día ya tienen un rendimiento positivo dentro de la bolsa de Estados Unidos. En lo que tiene que ver con valorizaciones, seguimos viendo valorizaciones que están en términos promedio o levemente por sobre el promedio. ¿Queda espacio? Sí, queda espacio más limitado sin duda alguna. Y probablemente todo este driver positivo que hace que las bolsas suban rápidamente tiene más que ver con el desarme de tensiones producto de las tarifas o esta reducción de tarifas entre China y Estados Unidos, más que las valorizaciones de las compañías. Sin duda alguna que seguimos viendo un crecimiento en utilidades para las empresas de Estados Unidos, pero en términos de valoraciones se hace menos atractivo probablemente la renta variable en Estados Unidos. Queda espacio, sin duda alguna, pero ya cada vez más limitado. Y eso prende mucho más como atractivo a tener esta diversificación con la parte de renta fija en un más corto plazo. Los targets del Standard & Poor's siguen estando en 6.500 puntos. De hecho, si uno toma el cierre del 2024 y el precio actual, resta exactamente lo mismo. O sea, estamos realmente plano en el precio actual del Standard & Poor's. Y eso nos da que se mantiene el escenario inicial, tomando en consideración este modelo bottom-up, que es tomando todos los precios objetivos de las empresas del Standard & Poor's, calculando cuánto debiese estar el Standard & Poor's en particular. Y eso nos da 6.500 puntos aproximadamente de cara hacia final de año. Otro de los modelos del top-down, que es donde estimamos cuánto debiese estar el Standard & Poor's por otros modelos y otras variables. Y esto nos dice que el promedio de precio objetivo está en 6.100 puntos. O sea, eso hace que se limite mucho menos el espacio para poder ganar en recuperación en el Standard & Poor's. Así que nos pone también una señal en cuanto a qué podría pasar en un corto plazo con la bolsa y hacia final de año. Pero vemos más limitado este espacio por este modelo. Y por último, con todo esto, ¿cómo armamos nuestro portafolio? ¿Cómo diversificamos, compramos, vendemos, mantenemos? Nosotros habíamos dado la señal de mantenerse invertido, ¿cierto? Y hoy día lo que hay que pensar es qué viene hacia adelante. Ya, después de haber recuperado gran parte de toda esta caída, ¿qué viene hacia adelante? Nosotros estamos viendo dos potenciales escenarios. Uno, que se va dando un escenario Goldilocks, ¿cierto? Que esto es un escenario en donde la inflación cae y el crecimiento sube, ¿cierto? Que es el mejor escenario para las acciones en particular, pero ha restado probabilidad. Si bien todo el año 2025 nosotros estábamos pasando desde desinflación o del 2024 al 2025 hacia Goldilocks, hoy día estamos viendo la posibilidad que haya una estanflación. Sin embargo, como el efecto de tarifas influye mucho más en las proyecciones que en la realidad hasta el momento, eso nos deja pensar de que tanto como llegó el escenario de riesgo de tarifas, se puede desarmar. Y eso podría cambiar las expectativas hacia adelante, tanto de inflación, crecimiento o algunos otros factores. Por lo tanto, estamos en una incertidumbre en relación a si vuelve a un escenario de Goldilocks muy tenue o si nos quedamos en esta inflación. Por ahora, pareciera ser que con este desarme de riesgo podríamos ir a una recuperación hacia un escenario Goldilocks. Y aquí, sin duda alguna, favorece, y en la siguiente lámina vemos la separación del retorno de los activos en los distintos escenarios. En Goldilocks favorece completamente el escenario de renta variable.
mientras que en esta inflación favorece mucho más los commodities, ¿cierto? Renta fija también se ve algo más favorecido, pero efectivamente hay un cambio en estas posiciones. Entonces, eso es lo que nos hace tener esta duda hacia cuál escenario va a ir hacia adelante. Por ahora, probablemente haya una probabilidad muy, muy parecida entre los dos escenarios hasta que se vayan liberando estas tensiones, disminuyendo y que veamos que la inflación realmente no tuvo un impacto o el crecimiento sigue con algunas proyecciones positivas, podría ayudarnos a decidir a qué escenario ir. Con todo esto, y para darle el pase a Rodrigo, lo más importante es la diversificación. Cuando uno toma la simple riesgo-retorno, ¿cierto?, que tenemos en el gráfico de la izquierda, nosotros vemos la distinta composición de los asset class. 20 renta variable, 80 renta fija, ¿cierto? Tiene una rentabilidad de casi 6%, pero con muy baja volatilidad. Y así va subiendo cada una de las composiciones, 60-40, 50-50, 80-20, entre algunos otros, y después cada uno de los activos por sí solo. Si se fijan, lo que uno debiese tener en la cabeza de cómo armar su portafolio es qué implica el riesgo y el retorno. Y en la siguiente lámina nos vamos a posicionar en un escenario moderado. Por ejemplo, si uno toma el 50-50, lo que nosotros no debiésemos hacer es tomar los activos que estén a la derecha de ese 50-50. ¿Por qué? Porque involucraría más riesgo y probablemente un menor retorno. Fíjense en la composición 50-50 que tiene un retorno alrededor de un 8-9% con un riesgo cercano al 10-11%, pero high yield, que tiene mayor retorno, menor retorno, tiene mayor riesgo. EAFE, US Treasury, Commodity, mucho menor retorno con mayor riesgo. Por lo tanto, nosotros debiésemos excluir toda esa parte hacia la derecha. Y en la siguiente, si nosotros nos posicionáramos con algo más de riesgo, con un 80 de renta variable y 20 de renta fija, tenemos que esa composición de activos es la más adecuada. ¿Por qué? Porque tiene un retorno mucho más atractivo que las otras diversificaciones, con un riesgo relativamente moderado en comparación a small cap, IPSA en dólares, emerging market u otro que tienen, fíjense, más riesgo, pero casi igual de retorno. Entonces, esto es la composición de retorno desde el año 92 hasta la fecha, un poco más de 30 años, y esto nos va a entender que efectivamente la diversificación es lo más adecuado o lo más óptimo que podemos hacer para nuestros portafolios pensando en el largo plazo. Puede haber volatilidades, puede haber tarifas, Trump, entre algunos otros, pero sin duda alguna que esta composición es la que mejor retorno les va a dar en términos de largo plazo, incluyendo el riesgo retorno. Bien, ahora le doy el pase a Rodrigo, así que adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Alexis. Solo recordarle antes de partir que por favor vayan dejando sus preguntas en el chat que tienen disponible en la presentación. A ver, yo les voy a contar un poco sobre la visión de nuestra renta fija y quiero partir un poco con la resiliencia que tuvo la renta fija local con los otros activos que ya ha hablado Antonio y Alexis. Yo acá en esta gráfica les puse activos similares de renta fija, les puse renta fija americana y renta fija local. En este caso, la línea azul, si pueden ver, es nuestro portafolio, nuestra cartera dinámica ahorro, y la línea roja es nuestro fondo UEF hasta un año. El resto es renta fija americana, ya sea investment grade, high yield, como el bono del Tesoro de 10 años de Estados Unidos. Como pueden ver, la renta fija local casi no tuvo volatilidad, fue bastante resiliente frente a todo este shock de mercado y se comportó bastante bien. O sea, los clientes o los inversionistas que estuvieron refugiados en la renta fija local tuvieron un muy buen comportamiento durante este mes y durante lo que va del año. Ahora, ¿qué pasó? En la slide siguiente, si se fijan, acá les puse la tasa del bono chileno a 10 años, el bono de tesorería, que es la línea roja, y la azul es el bono del Tesoro americano a 10 años. ¿Ya? Como pueden ver, a principio de año estamos con una correlación bastante parecida. O sea, si se fijan, las dos líneas se mueven bastante al son, ¿ya? Pero tras el Liberation Day de Trump, que es ya más hacia la parte de la derecha, donde está esa caída fuerte en la línea azul, la línea roja se movió parecido, cayó, pero después se mantuvo más o menos estable y la tasa del bono americano tuvo mucha volatilidad. Ahora, ¿qué pasó en ese momento? Acuérdense, salió el anuncio de Trump, el mercado buscó la tasa, los bonos del Tesoro americano como un refugio, ¿ya? Y eso hizo que cayeran las tasas, que hubiera ganancia de capital en ese activo, pero al poco andar esto cambió. ¿Por qué?
porque hubo una licitación de bonos del Tesoro americano en donde la demanda fue más o menos floja, hubo desarmes de posiciones muy importantes en hedge fund en Estados Unidos, de posiciones que tenían en bonos del Tesoro, y eso hizo tambalear el asset class. Incluso se llegó a hablar de que Estados Unidos ya no era, o la tasa de Estados Unidos ya no era libre riesgo, sino que por este cambio institucional en Estados Unidos, los inversionistas se iban a empezar a refugiar en otros lugares, ¿ya? Eso en el tiempo, bueno, esto generó todo este ruido, por lo que Trump salió rápidamente a bajar las tarifas con el resto de los países, y hemos ido viendo cómo esto se ha ido aliviando. Pero aquí lo importante es que la renta fija local fue súper resiliente. ¿Qué es lo que hacen los inversionistas? Y esto no solamente pasó en Chile, sino que los inversionistas en cada país fueron refugiándose en su moneda local, tratando de disminuir el riesgo de sus portafolios, y eso hizo que las rentas fijas en moneda local tuvieran un súper buen comportamiento, y Chile no fue la excepción en este caso. Ahora, dicho esto, ¿qué se viene o qué estamos viendo nosotros en renta fija? En esta lámina les puse cómo están las tasas de los depósitos a plazo. Tal como nos comentó Antonio al principio, y Alexis también en parte de su exposición, hoy día la tasa de política monetaria el mercado está viendo que va a disminuir en el segundo semestre. Nuestro equipo de estudios también está viendo que deberíamos tener 3 recortes, y esto va a hacer que los depósitos a plazo o las tasas de los depósitos a plazo vayan disminuyendo en el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando nosotros para inversionistas que le quieran ganar a los depósitos a plazo? Si nos vamos a la lámina siguiente, les muestro qué se espera de la inflación, ¿ya? Y esto es súper importante. La inflación ha ido disminuyendo, las barras verdes es la inflación realizada, las azules son las expectativas que se tienen hacia adelante, ¿ya? Como pueden ver, las expectativas de inflación han ido disminuyendo, que es lo que conversaba Antonio en su minuto, pero sí vamos a tener volatilidad dentro de la inflación en el tiempo. Tenemos una expectativa de inflación para este mes que está cercana al 0,2, pero de ahí en junio tenemos una expectativa de un registro negativo, pero en julio, principalmente debido a las tarifas eléctricas, tendremos un alza importante en la inflación. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros para inversionistas que sean bien conservadores y que quieran ganarle a los depósitos a plazo? Nuestro fondo mutuo cartera a mediano plazo. ¿Y por qué nos gusta este portafolio? Es un portafolio que tiene una duración cortita, es menor a 1 año, y tiene mucha flexibilidad en el posicionamiento entre peso UF. Esto nos va a permitir sortear la volatilidad de los datos de inflación, como les mostré anteriormente, donde tendremos datos al alza, pero también datos a la baja. Entonces, un portafolio que no sea rígido en su posicionamiento entre peso y UF es lo que nosotros recomendamos más. Este es un portafolio para clientes nuevamente muy conservadores que quieran cambiarse desde los depósitos a plazo. El mandato de este portafolio es ganarle a los depósitos a plazo, y esto se da bastante bien, sobre todo en horizontes de inversión de 3 meses. Este es un fondo que además tiene liquidez diaria, por lo mismo tiene una muy buena característica, y está pensado también en dineros que quieran ser utilizados en el muy corto plazo. Como pueden ver en las barras a la izquierda abajo, el comportamiento, la rentabilidad que ha tenido este portafolio ha sido bastante superior a lo que ha entregado en los depósitos a plazo, y con rentabilidades que han sido súper interesantes en el tiempo, ¿ya? Eso para inversionistas que sean bastante conservadores. Ahora, ¿qué estamos esperando nosotros en la renta fija más de mediano y largo plazo? Hoy día estamos en un momento en donde los portafolios o la renta fija local tiene una tasa de devengo o la ganancia por intereses que está súper interesante. De hecho, está en niveles históricamente altos, ¿ya? Como pueden ver en el cuadro de la izquierda, le mostramos cómo está el devengo de los portafolios nuestros de mediano y más largo plazo, y a la derecha está la gráfica de las expectativas que nosotros tenemos de retorno de los bonos de gobierno en Chile. Como pueden ver, hoy día a nosotros nos gusta más estar posicionados en UF, y si se da el escenario además que acuérdense que el mercado hoy día tiene priceado 2 recortes de tasa para lo que resta del año. Si es que el escenario que nos planteó Antonio se da y hay 3 recortes en vez de 2 recortes, vamos a tener una ganancia de capital, y eso va a significar mayores retornos en la renta fija. En la barra, y como les mostraba acá en la gráfica a la izquierda inferior, podemos ver que los retornos en lo que va del año han sido muy interesantes. Si se fijan en los fondos, ya sea en el deuda corporativa estratégica como las carteras ahorro, han tenido retornos superiores al 3%, lo cual nos parece un muy buen retorno, muy interesante para inversionistas que han querido tomar poco riesgo y ser conservadores en sus inversiones. Ahora, dentro de la renta fija de más largo plazo, ¿qué es lo que nos gusta?
¿ya? En la gráfica que sigue, les muestro cómo se comportan los spreads de los bonos corporativos. ¿Qué son los spreads de los bonos corporativos? Es el premio que pagan los bonos de empresas sobre la curva de gobierno, ¿ya? En la línea azul vemos cómo se ha movido la tasa de política monetaria y las expectativas que hay hacia adelante. Las líneas de color nos muestran cómo están los spreads o este premio que pagan los bonos corporativos en el tiempo. Y si se fijan, cada vez que hay recorte de tasa, estos spreads tienen un buen comportamiento, van disminuyendo y eso genera un aumento en los precios de los bonos corporativos, ¿ya? Si se fijan, cada vez que hemos tenido recorte de tasa, esto va disminuyendo y hoy día todavía nos queda un trecho por recorrer y creemos que todavía hay valor acá. ¿Y por qué pasa esto? Es algo súper simple. A medida que el Banco Central va recortando las tasas, el costo de financiamiento de las empresas va disminuyendo y eso hace que el riesgo de las empresas vaya disminuyendo al mismo tiempo. Entonces eso hace que al final el premio que van pagando, la sobretasa que nos pagan las empresas versus un bono de gobierno vaya disminuyendo y eso va generando una ganancia en precio que puede ser súper interesante en el tiempo, ¿ya? En la gráfica siguiente podemos ver cómo están las tasas de los bonos corporativos, ¿ya? Versus su historia de los últimos 10 años. Y como pueden ver, el puntito rojo nos muestra que estamos en los niveles más altos de los últimos 10 años y hoy día se ven devengos súper interesantes. ¿Eso qué significa? Hoy día estamos con niveles de tasa alto. Por lo mismo nosotros vemos que puede ser un súper buen momento para invertir en esta clase de activos. Y como les voy a mostrar ahora, en esta gráfica que viene, el retorno de los bonos, este gráfico muestra en el eje de abajo, en el eje X, nos muestra cuánto está el devengo de los bonos, ¿ya? Entonces hoy día estamos en UF más 3%, que es donde está la línea vertical. Y a la izquierda de la gráfica muestra el retorno. Y como pueden ver, cada vez que tenemos devengo cercano al 3%, después de un año tenemos retornos súper interesantes que van entre 5 y 10%. ¿Ya? Todos estos puntitos son cuánto van rentando los bonos corporativos después de un año cuando uno entra a un bono, cuando uno lo compra con una tasa de UF más 3%. ¿Ya? Y eso es el momento que estamos hoy día. Y si pasamos a la gráfica siguiente y pensando en inversionistas que quieran tomar inversiones un poquito más de largo plazo, pero así aumentar los retornos, este retorno es muy superior. O sea, como muestra la línea o la intersección entre la línea vertical y la que va cruzando, nos muestra que los retornos después de 3 años en estos bonos corporativos, cuando uno los toma UF más 3%, son superiores al 10%, incluso podemos llegar en algunos casos sobre el 15%. Estos son retornos muy, muy interesantes y que al final premian a los inversionistas que toman inversiones un poquito más de largo plazo y que puedan tomar algo más de riesgo. Acuérdense que esto sigue siendo renta fija, son volatilidades súper moderadas y que entregan buenos rendimientos. Y esto nosotros siempre lo repetimos, es súper importante asesorarse en términos de cuánto están dispuestos a tolerar de volatilidad y cuántos son los horizontes de inversión. Si ustedes, tal como les comentaba, están pensando en inversiones más de corto plazo, la cartera mediano plazo es la que a nosotros nos gusta, y inversiones de más mediano y largo plazo nos gusta el Fondo de Deuda Corporativa Estratégica, que como está en la slide siguiente, es un fondo que hoy día está con un devengo de UF más 3%. Este es un fondo que compra bonos de empresas, pero sin tomar mucho riesgo. Este es un fondo que no va a comprar las compañías que están en problemas financieros, sino que compra compañías de buena calidad, pero que sí entregan un buen retorno. O sea, a nosotros hoy día nos parece que este UF más 3% puede ser súper interesante pensando en inversiones de mediano plazo y que debería, tal como les mostré en la gráfica anterior, tener un muy buen retorno y un buen desempeño y quizás cubrirnos de la volatilidad de los mercados externos que ha sido tan importante en el último tiempo. Yo, en honor al tiempo, le voy a dar el pase a Gonzalo para que nos cuente sobre las preguntas que ha tenido el público y así vayamos resolviendo la exposición. Muchas gracias, Rodrigo, Alexia, Antonio, por esta extraordinaria exposición. Sí, nos han llegado algunas preguntas. Primero, una pregunta de Joana de Concepción, y te la voy a aprovechar de hacer al tiro a ti, Rodrigo, porque ella nos dice que es cliente del Banco BCI, conoce algunos conceptos básicos de economía, pero nada de experta en el tema. La pregunta clave para ella es si es buena decisión invertir en fondos mutuos a corto, mediano o largo plazo, a pesar del escenario que está pasando en Estados Unidos.
Ya, esa es Hay un una segundo súper parte que buena dice, o a pregunta las que... personas comunes. A ver. Sí, sorry. Y si es, o es mejor retirar los ahorros de las cuentas. Ya, yo voy a tratar de contestar la pregunta y también parafraseando un poco a Alexis. A ver, es súper importante tener en consideración los horizontes de inversión y el nivel de tolerancia al riesgo. Nosotros, por eso es importante también asesorarse. Si uno está pensando en inversiones de corto plazo, nosotros recomendamos estar invertidos en esta cartera a mediano plazo. Ya, como les comenté, esta es una cartera con muy baja volatilidad, que tiene una buena exposición al UF, que es flexible en términos de peso UF y que su intención es ganarle a los depósitos a plazo. Acá este es un portafolio que puede tener pérdida de capital un día, pero en general en 3 meses tiene un súper buen comportamiento y es para clientes que tienen muy baja tolerancia al riesgo. Para clientes que estén pensando en portafolios más de mediano plazo, nosotros recomendamos el deuda corporativa estratégica, que te pagaría este UF más 3%, y si uno lo mantiene en periodos de más de un año, tiene un retorno súper, súper interesante. Ahora, si el inversionista está dispuesto a tomar más riesgo, las alternativas que ofreció Alexis se ven súper interesantes. Uno puede tomar una porción de renta variable en donde uno va a tener algo más de riesgo, va a tener más volatilidad, pero los retornos al fin del periodo van a ser algo más altos. Por eso es súper importante tener en cuenta cuánto es la tolerancia que uno está dispuesto, cuánto es el tiempo que uno quiere tener la plata invertida y cuánto es la tolerancia a la volatilidad que uno tiene. Y como comentaba Alexis recientemente, es importante estar, si uno puede esperar, es buena idea estar invertido. Si uno está separado el día que empezó a caer todo y uno está invertido en Estados Unidos, lo más probable es que hoy día recuperó casi todo. ¿Ya? O sea, el punto de salida no fue tan malo. En el caso del IPSA incluso es mejor. Si uno estaba al día de la volatilidad, el Liberation Day, invertido en el IPSA y aguantó la volatilidad, hoy día está en un nivel más alto. Por eso es súper importante tener en cuenta cuánto es la tolerancia que uno tiene al riesgo y, por otro lado, los horizontes de inversión que uno tenga. Es súper importante asesorarse antes de tomar cualquier alternativa de inversión. Gracias, Rodrigo. También nos llega una pregunta de Sandra de Antofagasta, que es, nos hace una pregunta que es ¿cuál es el fondo con mejor riesgo? Y yo creo que ahí tomando en cuenta lo que acabas de mencionar tú, Rodrigo, es importante conocer la propia tolerancia al riesgo que tiene uno, más que elegir el mejor fondo. Al final, para cada persona este fondo puede ser distinto. ¿Rodrigo? Sí, perdón, pensé que con eso quedamos. No, a ver, tal como tú mencionabas, aquí no Está bien, está existe el bien. mejor fondo o el mejor riesgo. Eh, depende de cada inversionista. Y como les decía, es importante tener en cuenta cuánto es la tolerancia al riesgo que uno tiene y los horizontes de inversión. Si tu tolerancia al riesgo es muy baja, o sea, si tú no estás dispuesto a perder plata ni un día, es la mejor alternativa para ti va a ser invertir en algo de súper bajo riesgo como la cartera a mediano plazo. Si uno está dispuesto a dejar esas platas por un montón de tiempo y no le importa la volatilidad, la mejor alternativa va a ser tomar algo más de riesgo, tener un portafolio diversificado con un porcentaje alto en acciones, pero en ese sentido hay que estar dispuesto a no estar mirando su cuenta de inversiones todos los días, porque van a haber días que sube, otros días que cae y no estar sufriendo por eso mismo. Por eso es importante definir cuánto es la tolerancia que uno tiene al riesgo. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí tuve una pequeña descoordinación. Tengo unas preguntas para Alexis. Las voy a hacer las dos al mismo tiempo, Alexis, porque están relacionadas, pero una en Estados Unidos y otra en Chile. Héctor de Antofagasta nos pregunta cuáles son las proyecciones de recuperación de las 7 magníficas, porque aún se mantienen en negativo. Y José de Santiago, ¿cómo influye la incertidumbre política en Chile sobre las estimaciones que entregaron en las acciones? Súper. A ver, en relación a las 7 magníficas, lo primero es que gran parte o la culpa de por qué el Standard & Poor's había caído se le atribuye a las 7 magníficas. Y ahí tenemos que el efecto de las tarifas golpea más fuerte a lo que es Nvidia, Tesla o incluso algunas otras que no son 7 magníficas, pero están rondando por ahí en el área streaming, por ejemplo, el haberle puesto o tratar de imponer impuestos, aranceles a todo lo que son las producciones de fuera de Hollywood. Entonces,
nos enfrentamos a un escenario en donde estas empresas venían con altas valoraciones y esta sola noticia, este solo catalizador de las tarifas, generó una presión significativa sobre ellas. Creemos nosotros que se van a recuperar. Hay un futuro de inteligencia artificial muy fuerte. Estas compañías, Amazon, Alphabet, tenemos Meta, invirtiendo mucho capital en inteligencia artificial, en lo que tiene que ver con sus motores de búsqueda, en lo que es publicidad, entre algunas otras. Y hay algunas que en su relación de inversión-utilidad funcionan mucho mejor. Hay algunas que gastan más inversión y reciben menos utilidad y otras que tienen menos inversión y tienen una mayor utilidad. Esas empresas son las que nosotros creemos que hay que buscar. Y estoy hablando de las 7 magníficas en particular. Estoy tomando Meta, Alphabet o alguna otra, Microsoft dentro del sector que estén invirtiendo en inteligencia artificial, en publicidad o incluso en servidores, en data center. Por lo tanto, ese es el futuro. Por más que tengamos un catalizador de tarifas que las haya presionado, hacia adelante estas empresas llevan la delantera frente a otras, así que creemos nosotros que se van a recuperar y tienen sin duda alguna una expectativa hacia adelante muy, muy positiva. Y hay la segunda de Gracias, acciones Alexis. chilenas, ¿cierto? El escenario político local en Sí. particular, ¿no? Nosotros siempre nos restamos un poco a hablar de lo que es el ámbito político, no tomamos un partido u otro en relación a la política en el ámbito local. Pero si uno aísla esa ponderación de política y lo lleva a proyectar un IPSA, nuestra proyección de bolsa local está en 8.125, nuestro escenario base, que al precio actual ya lo superó, y nuestro escenario más optimista está en 8.450 puntos, por lo tanto está muy cerca de ese nivel. Valoraciones, utilidades de compañía, entre otros factores, ya están incorporados en el precio. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos escenarios políticos o las aprobaciones de reformas, entre otros, son catalizadores externos que influyen en la bolsa local. En este caso ha sido de manera algo más positiva. No sabemos cuál va a ser el desenlace hacia adelante de los escenarios políticos, primarias, elecciones, primera vuelta o segunda vuelta, en caso que hubiese. Creemos que la mayor probabilidad es que vaya, pero efectivamente nos enfrentamos a un escenario político que podría traer cosas positivas y negativas hacia la bolsa local. Lo hemos visto en elecciones anteriores. Por lo tanto, si uno aísla ese fenómeno de política, hoy día tenemos gran parte incorporado en los precios, lo que significa las utilidades de las empresas o incluso el crecimiento en términos de múltiplos, el crecimiento país, inflación, tasas, entre algunas otras, en lo que vemos actualmente. No quiere decir que no estemos posicionados en la bolsa local. De hecho, estamos logrando un 24% retorno en los primeros 4 meses, 5 meses del año, algo que no veíamos de hace mucho tiempo atrás. Y creemos que hay que seguir algo más invertido en el más largo plazo pensando en estos escenarios. Vamos a tener volatilidad, podría retroceder algo más el IPSA y pensamos que si es que se llega a dar un retroceso, da más oportunidades para entrar que para salir. Y ese es el contexto en que nos podríamos encontrar hoy día de hoy. El IPSA ha funcionado muy bien como refugio frente a la volatilidad internacional. Así que vamos a ver cómo se va a comportar a medida que vayan reduciéndose los riesgos internacionales nuestra bolsa local. Muchas gracias, Alexis. Vamos a ir con una pregunta de Rodi, de Iquique, para Antonio, que nos pregunta en qué está respaldado el peso chileno. A ver, presumo que la pregunta tiene que ver un poco con la colateralidad que tiene el peso chileno respecto de algún activo en particular. Como tuvimos a principios del siglo XX, buena parte de los bancos centrales tenían su respaldo de su moneda en oro, cuestión que de alguna manera fue cambiando después de las primeras guerras mundiales. Hoy día el tipo de cambio, si tuviéramos que dar alguna respuesta a esa pregunta, está respaldado principalmente en la confianza de los agentes económicos y en las certezas que haya respecto de una serie de factores como la institucionalidad o la certeza que haya sobre el escenario económico y las decisiones que se vayan tomando. No hay hoy día un respaldo directo del peso chileno hacia un activo en particular y buena parte de los bancos centrales en el mundo adoptan esa medida. Por tanto, las razones que hoy día mueven al peso chileno respecto de otras monedas y en la paridad dólar-peso son principalmente las confianzas, las certezas y un orden institucional sólido.
cuestión que Chile ha mantenido, pero que de alguna manera el tipo de cambio que hoy día vemos a nivel de mercado está reflejado principalmente por el escenario económico que estamos enfrentando, las expectativas que tienen los agentes respecto del escenario que se avecina y también por variables financieras de corto plazo que en el caso del peso chileno tienen que ver con el valor del dólar en los mercados externos, el precio del cobre en particular, al ser Chile una economía exportadora de materias primas, y también en confianza. Por tanto, esas son hoy día las variables que sostienen o respaldan el peso chileno, a diferencia de lo que teníamos a inicios del siglo XX, donde existía efectivamente un patrón oro de convertibilidad del peso chileno respecto de ese activo en particular. Muchas gracias, Antonio. Hay una última pregunta de Erwin, de Santiago, que nos pregunta que con esta incertidumbre a nivel global, ¿es factible invertir en este año, ya sea en la bolsa, fondos mutuos, propiedades, etcétera? La voy a responder yo porque creo que lo que ha mencionado tanto Antonio, Rodrigo como Alexis un poco va en esa dirección. Este año ha sido desafiante, pero siempre se pueden dar oportunidades y tanto como mencionó Alexis, es muy importante estar invertido, como mencionó Rodrigo, conocer el perfil de riesgo, el horizonte de inversión. Son todas palabras que a veces suenan un poco repetitivas, pero que sobre todo en años como los que estamos viendo hoy día son sumamente importantes. Y también algo que mencionó Rodrigo, creo, que es que, o Alexis, ya no me acuerdo, pero que sí asesorarse, estar cerca de sus ejecutivos de inversión, preguntar. Estos son los años donde es súper importante que estemos cerca y que nos estemos, valga la redundancia y la repetición, asesorándonos constantemente. Con eso le quiero dar las gracias a todos los que estuvieron conectados hoy día, a todos nuestros clientes y especialmente también a nuestros excelentes expositores, Antonio Moncada, Alexis Sosa, Rodrigo Barro, que nos acompañaron hoy día con esta excelente presentación. Recuerden que toda nuestra oferta de inversión se encuentra en bci.cl/inversiones, donde además de encontrar la grabación de esta misma charla, pueden encontrar mucho material de inversiones, hay podcasts, están, como les dije al principio, las charlas pasadas de este siglo de charlas. Hay documentos, en verdad, hay mucha información, así que los invito a informarse, a asesorarse nuevamente, perdón lo repetitivo, y también, por último, los invito a que estén atentos a las próximas fechas de nuestro ciclo. Les estaremos informando en nuestro siguiente encuentro online. Nuevamente, gracias a Antonio, Rodrigo y Alexis, y que tengan un excelente día martes. Igual. Chao a todos. Chao, gracias. El mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti.